Buenas tardes, buenos días a todos los interesados, vamos a decirlo así, en este estudio de la doctrina secreta. Estamos atendiendo nuestra última sesión de este mes y estamos compartiendo con todos el último estudio para que lo puedan ver el día de la presentación, el día 26 de diciembre. Yo estaré viajando a la India, pero estaremos en contacto cuando yo llegue. Si hay preguntas, ustedes me las pueden enviar. Bien, vamos a empezar. Primero, pues, siempre con la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, pues acá tenemos el cartel, el nuevo cartel para el año que entra, enero, febrero y marzo. Ya se los habíamos anunciado en la sesión anterior, pero ustedes verán las fechas. Tenemos en enero 5 fechas, en febrero y marzo 4. Las claves son las mismas que veníamos teniendo en todo el año 2022. También vamos a tratar de tenerlas en el 2020. El día de mañana, martes 27, se va a llevar a cabo el estudio de las cartas de los Mahatmas por el doctor Enrique Rey. Están todos invitados. Aquí se ven las claves que ustedes pueden tomar, que son las mismas que viene él también sosteniendo. Les damos una calurosa bienvenida a este estudio que toca y hurga en muchos elementos que complementan mucho el estudio regular de las cartas. Están todos invitados. Bien, pues vamos a empezar. Habíamos dejado la sesión anterior en este pasaje. Dice así: tan solo en la próxima ronda, la quinta, o sea, estamos en la cuarta ronda, en el cuarto globo. Cuando estemos en la quinta ronda, estaremos en el siguiente globo, en el globo E. Acuérdense, hay 3 para abajo y 3 para arriba. Todos suman 7. Será cuando el quinto elemento, el éter, el cuerpo grosero de la casa, si es que aún así puede llamársele, se convertirá en un hecho familiar de la naturaleza para todos los hombres, como el aire nos es familiar a nosotros ahora, ¿no? Está diciendo que ese nuevo elemento que aparecerá será tan común y corriente para todos como es el aire ahora, y cesará de ser como el presente, y cesará de ser como el presente hipotético y aún agente para tantas cosas. Y tan solo durante aquella ronda serán susceptibles de completar expansión los sentidos más elevados, cuyo desarrollo y evolución favorece el Akasha. En otras palabras, la quinta ronda en el globo E nos va a dar la oportunidad de desarrollar habilidades profundas, espirituales y psíquicas, más allá de lo que concebimos ahora. Pero para eso tenemos que estar transformando nuestra naturaleza y preparándonos para ello. Eh, Sabemos muy bien que todavía la cuarta ronda está ligada a las emociones, a las pasiones, ¿sí? Y hay el inicio del desarrollo de la mente. La quinta tendrá un desarrollo increíble de la mente y además habrá
percepciones más espirituales, más allá de los planos materiales. Es lo que de alguna forma la enseñanza oculta en este pasaje de la sexta estanza del primer tomo de Cosmogénesis nos está diciendo. Como ya se ha indicado, puede esperarse en el periodo apropiado durante esta ronda el desarrollo de un conocimiento familiar parcial de la propiedad característica de la materia. Ya Blavatsky le llamó, y ayer lo estuvimos comentando, más bien ayer, la sesión anterior, pues sí, ayer fue permeabilidad. Digo, la sesión anterior, permeabilidad, cuyo desarrollo se debe verificar a la par que el sexto sentido. Hablamos de que la permeabilidad puede ser la percepción que tengamos más allá de los límites de la materia, que no haya tanta, por ejemplo, percibir lo que está sintiendo la persona y quizás hasta las características emocionales que la persona pueda tener en un momento dado. Ya no serán lucubraciones hipotéticas, sino seremos conscientes de ese estado de los seres con los que contactemos. Pero con el siguiente elemento añadido a nuestros recursos en la ronda próxima, la permeabilidad se convertirá en una característica tan manifiesta de la materia que las formas más densas de esta ronda no aparecerán más obstructoras a las percepciones del hombre que hoy son una espesa niebla. Aquí nos está dando a entender que la materia ya no será el límite de percepción, sino que nosotros podremos, vamos a decirlo así, ver a través de esas formas densas, digámoslo así, o percibir. Yo diría más la palabra percibir a través de esas formas densas. Eso es lo que Blavatsky de alguna manera nos está diciendo lo que pudiera significar permeabilidad. En la siguiente quinta ronda del globo E. Pero volvamos ahora al ciclo de vida, sin extendernos mucho en la descripción dada de las vidas superiores. Debemos dirigir ahora nuestra atención sencillamente a los seres terrenos y a la tierra misma. Aquí Blavatsky dice, bueno, ya hemos hablado de ciertas características de los globos, de las rondas, de lo que va a haber en las primeras rondas, los elementos fuego, aire, agua hasta la tercera, la cuarta ronda es la tierra, nosotros somos representantes de esa ronda, la materia. La quinta habla de la cualidad de la permeabilidad, y así a medida que vayamos ascendiendo a la sexta y a la séptima ronda y a los sexto y séptimo globo, vendrán las habilidades superiores espirituales, porque volverá la espiritualidad a imponerse a costa de la materia. Entonces aquí dice, bueno, hemos visto eso, ahora volvamos a nuestra atención a los seres terrenos y a la tierra misma. Dice, esta última, para referirnos a la tierra, se nos dice que es construida para la primera ronda por los devoradores. Este es un tema también muy interesante, que desintegran y diferencian los gérmenes de otras vidas en los elementos. Recuerden que cuando vimos antropogénesis, se habló de que las primeras formas de vida del primer globo, el globo A, habían sido de alguna manera producto de los desechos de la tercera ronda del globo C. O sea, lo que sobró del anterior globo volvió a ser reutilizado en la siguiente ronda, en la cuarta ronda, en el cuarto globo, y estos seres, vamos a decir, estos seres devoradores, vamos a decirle así, que son sistemas de transformación de esas formas en nuevamente materia básica primordial para ser formadas las nuevas formas en la cuarta ronda. Dice, vuelvo a repetir, esta última se nos dice es construida para la primera ronda por los devoradores, que desintegran y diferencian los gérmenes de otras vidas en los elementos. O sea, las vidas que sobraron, los sobrantes, los remanentes de la tercera ronda, que pasaron después todo
a la cuarta como elementos básicos, estos devoradores o formas energéticas, si podamos decirlo así, transmutan esas formas, esas sobrantes. Es como si tuviéramos un sistema de estos que reciclan el plástico, por ejemplo, ¿no? Tiramos los plásticos, se van amontonando y nos llevamos a un espacio, a una especie de recipiente es recogido y es llevado a una empresa donde se vuelven a reciclar esos plásticos para hacer nuevas formas, botellas, recipientes. Eso es más o menos una analogía para darnos a entender un poco de eso. Ese proceso de transmutación, de transformación, lo ejercen los devoradores, que aquí menciona así. ¿Eh? Los aerobios, o sea, ella dice, y puede suponerse, lo verifican de un modo muy parecido. Aquí hace una comparación con lo que hacen en un estado presente en el mundo los aerobios, o sea, los microorganismos, cuando minan y desorganizan la estructura química de un organismo, transformando la materia animal y generando sustancias que varían en sus constituciones. Yo recientemente estuve viendo un video del Titanic, no sé si lo han visto últimamente, y las visitas que le han hecho las diferentes empresas han encontrado que se ha desarrollado microorganismos que están devorando el casco metálico. Son una combinación de varias familias de microorganismos, ¿sí? Que se alimentan del acero y se ven que escurren así como si fueran lágrimas de color rojo del casco que se está desbaratando. Dice que consumen estos organismos alrededor de 200 kilos diarios, ¿no? Del gran barco que llamamos Titanic, ¿no? Entonces, esta analogía nos puede servir para entender que hay una serie, ella lo compara con una serie de aerobios, ¿sí? Que en el presente minan y desorganizan la estructura química de lo viejo, de lo que ya no sirve, transformándola, la materia animal, y generando sustancias que varían en sus constituciones, sustancias nuevas que para ser reutilizadas. Quizá esto pueda entenderse más. Cuando pasó los sobrantes de la tercera ronda y de tercer globo, el globo C, al cuarto, a la cuarta, a la cuarta ronda del globo D. Así, considera el ocultismo a la llamada edad azoica por la ciencia, pues muestra que jamás en ninguna época ha permanecido la Tierra sin vida sobre ella. O sea, la Tierra siempre ha tenido vida, siempre. Y eso es inevitable, por más que nos cueste trabajo entender cuando vemos un mineral o algún objeto aparentemente inanimado que no tenga vida. Tiene vida, salvo que nuestros sentidos no la registran. En donde quiera que exista un átomo de materia, una partícula o molécula, aún en su condición más gaseosa, allí hay vida, por latente e inconsciente que sea. ¿Qué quiere decir? Ahorita se me vino a la mente las investigaciones que hacen en Marte para tratar de encontrar eh, formas de vida primitiva que hayan quedado, que no hayan sido destruidas por la naturaleza en Marte después de millones de años. En realidad, el planeta está vivo, porque los átomos de vida que están formando aparentemente los desiertos, minerales, piedras que están observándose a través de los robots que están siendo enviados, están vivos, salvo que están en una forma potencial. Cualquier cosa que se abandone, abandone el estado del haya, saben que el estado del haya es un estado de equilibrio total. ¿Sí? Se convierte en vida activa. Ella es arrastrada al torbellino del movimiento, o sea, esa vida activa. Esos puntos Laya los hemos tratado, son como centros de, vamos a decir que incluso eso está vivo, pero está inerte, es una forma de, yo diríamos, elemento cercano a la seidad o al absoluto. Y de ahí, dice, cualquier cosa que abandone, o sea, cualquier cosa que salga de ese estado Laya, se va a convertir en vida activa. Ello es arrastrada, ella es arrastrada al torbellino del movimiento, el disolvente alquímico de la vida. Espíritu y materia son los dos estados del uno, que no es ni espíritu ni materia,
siendo ambos la vida absoluta latente. Recuerden bien cuando vimos, ¿se acuerdan ustedes? Cuando vimos este elemento, ¿no? Espíritu y materia, el segundo logos. Acá tenemos al primer logos inmanifestado. A partir del momento en que todo emana del primer logos inmanifestado, aquí entra en forma activa esa energía, ¿no? La energía acásica fojática, por decirlo así, que va a ser la que generará de alguna manera el tercer logos o Mahat, la mente, y las siguientes jerarquías, desde las más espirituales hasta las más materiales, hasta los seres humanos. Toda esa fuerza emana después de que se haya producido el segundo logos, la separación entre espíritu y materia, que en realidad son uno en el logos inmanifestado. Entonces nosotros podemos hablar de que se está ya generando el universo, se está emanando el universo, con las consecuentes emanaciones de todas las jerarquías, tanto las más espirituales como las 7 primordiales, pasando por los Vipika, los Manasaputras, hasta llegar a la etapa humana y después a algunos otros mundos que no conocemos y que están mucho más sumergidos en la materia. El espíritu es la primera diferenciación de y en el espacio. Y la materia, la primera diferenciación del espíritu. Es muy importante. ¿Qué es lo que emana primeramente? Dice, el espíritu es la primera diferenciación y en el espacio. Y la materia, la primera diferenciación del espíritu. ¿Qué es materia? Es espíritu vibrando a cierta frecuencia, más densa, por decir algo, para que podamos ubicarlo. Entonces, primero surge el espíritu, ese centro potencial sin manifestación. La materia emana de él también, Mula Prakriti, estamos hablando de tanto el padre como la madre en forma potencial. Podríamos decir que en el momento en que la seidad o lo absoluto irradia sobre sí misma, está surgiendo ahí potencialmente el espíritu. Y a partir de ahí viene el plano de manifestación y el logos inmanifestado y viene la consecuencia de la generación del universo. Entonces, vuelvo a repetir que esta es muy importante esta frase. El espíritu es la primera diferenciación de y en el espacio. Y la materia es la primera diferenciación del espíritu. Lo que no es ni espíritu ni materia es ello, la seidad. La causa sin causa del espíritu y la materia, que son la causa del cosmos. Y aquello lo llamamos la vida una o el aliento intracósmico. Esto tiene interesantes elementos para ser analizados, ¿sí? Lo que no es ni espíritu ni materia es ello, el absoluto, la seidad. La causa sin causa del espíritu y la materia. Causa sin causa, porque no hay una causa una causa obvia, como nosotros generamos causas, es simplemente una irradiación, que son la causa del cosmos. Y aquello lo llamamos la vida una, o el aliento intracósmico, la fuente, el poder, que está en las primeras, vamos a decir, en las primeras manifestaciones de la radiación del absoluto. Una vez más decimos, cada cosa debe producir su semejante. La vida absoluta no puede producir un átomo inorgánico, sea simple o sea complejo. Y aún en Laia existe la vida, del mismo modo precisamente que un hombre sumido en un estado profundamente cataléptico es un ser viviente, aunque muestre todas las apariencias de un cadáver. Aquí, este párrafo vale la pena que lo analicemos desde varios puntos de vista. Para muchos de nosotros,
el hecho de que no tengamos, vamos a decir, un movimiento, una experiencia de la aparente, vamos a decir, movimiento o forma de vida, nos parece inorgánica, nos parece que es algo que no tiene, vamos a decir, eh, la fuerza interna divina, que es inerte, esa es la palabra. Veamos otra vez el párrafo. Dice, una vez más decimos, eso lo repite Blavatsky constantemente, cada cosa debe producir su semejante. La vida absoluta no puede producir un átomo inorgánico, o sea, la vida absoluta no puede producir un átomo que no tenga vida. Tiene que producir un átomo que tenga esa vida, sea simple o sea complejo. Y aún en Laia, que con esos centros de equilibrio conectados con el absoluto, existe la vida desde el enfoque que estamos manejando, una vida potencial. Del mismo modo, precisamente, que un hombre sumido en un estado profundamente cataléptico, así, es un ser viviente, aunque muestre todas las apariencias de un cadáver. Mucha gente tiene la idea de porque una persona está en un estado no solamente cataléptico, sino un estado amnésico, ¿no? Yo me he encontrado esos casos y la misma doctora Kubler-Ross comentaba, ¿no? Un caso de una mujer que se le acercó y le dijo que, pues, que tenía a su marido ya hace un buen rato en el hospital, estaba bajo amnesia, ya llevaba mucho tiempo y no sabía qué hacer y le dijo ella, hable con él, coméntele, uh, comparta la vida que ustedes han tenido, recuérdele todo lo que hicieron juntos. Y esta mujer, pues sin darse, no, pues poniendo pocos cuestionamientos, se acercó y se sentó junto a la cama de su marido y empezó a hablar de todo, cómo se conocieron, las experiencias tanto positivas como negativas, etcétera, haciendo énfasis en aquellos aspectos muy intensos que vivieron juntos. Y al final ella se despide de él y en ese momento el marido muere. O sea, de alguna forma, dice H.P. Blavatsky, el alma escucha, el ser interno escucha, aunque la estructura esté limitada por alguna enfermedad. Y aunque aparezca como si estuviera, fuera un cadáver, pues lo más probable que deberíamos guardar silencio y dejar que el proceso se complete, ¿no? Por eso tanto recomiendan cuando una persona muere que se deje en silencio un buen rato para que cuando se desprendan los principios superiores, o sea, superiores al cuerpo físico, lo hagan con calma, se tomen su tiempo, el proceso de recordar toda la vida no sea interrumpido, etcétera, etcétera, porque allí hay vida. Y aún el cadáver que queda está lleno de átomos de vida y está vivo, si quieren verlo así. No vivo para la ciencia, que ya saben que si no hay latido de corazón y no hay movimiento cerebral, la persona está muerta. El cuerpo está vivo porque esos átomos de vida empiezan a desprenderse y se incineran mejor y van a sus, vamos a decir, canales de reciclado, de transformación, tema que hemos estado comentando ya en varias ocasiones. Cuando los devoradores de los famosos transformadores que hemos hablado decimos han diferenciado los átomos de fuego por un proceso peculiar de segmentación, estos últimos se convierten en gérmenes de vida que se agregan con arreglo a las leyes de la cohesión y de la afinidad. Entonces, los gérmenes de vida producen vidas de otra clase que actúan sobre la estructura de nuestros globos. Esto es interesante, pero tiene sus claves si ustedes lo analizan. ¿Quiénes son los devoradores? Muy probablemente aquellas energías emanadas por ciertas jerarquías responsables de diferenciar a los átomos de fuego, a los primeros, a la materia primordial que se está dando, o si no a los sobrantes de anteriores globos, en los nuevos globos, para
reciclar vamos a decir, la materia-energía en el nuevo globo, por un proceso peculiar de segmentación. Diferencian a los átomos por segmentación. Estos últimos se convierten en los gérmenes de vida, que se agregan con arreglo a las leyes de la cohesión y de la afinidad. De esto nos habla mucho la química actual, cómo los átomos de carbono se pueden combinar con diferentes tipos de átomos por las valencias que tienen, positivas o negativas. Entonces, los gérmenes de vida producen vidas de otra clase. Entonces, ahí empieza el aglutinar y nos llegamos a las moléculas, por ejemplo. Y de las moléculas sabemos que vamos a dar pasos para que el conjunto de moléculas, por ejemplo, en el ser humano, formen un órgano. Y los órganos, a su vez, en conjunto formen a un ser humano, si quieren verlo así, por lo menos material, que actúan sobre la estructura de nuestros globos. Así como actúan sobre nosotros, actúan sobre la estructura del globo terráqueo en el que vivimos. Por ejemplo, en el globo A que se formó, que fue el primero que surgió, en donde pasó la vida de la cadena lunar a la cadena terrestre, las formas de vida de los átomos de fuego que fueron, vamos a decir, diferenciados, se empezaron a hacer su función, su trabajo, para generar las nuevas formas para el globo A. Cuando el globo A termina vamos a decir, su ciclo, eh, eh, su ronda, empieza la segunda ronda que pasa al globo B. En el globo B, lo que utilizamos en el globo A, esos sobrantes se reciclan por los, vamos a decir, devoradores, si quieren verlo así, para poder diferenciar los átomos de fuego. Y ahora surge el elemento aire en el globo B. Lo mismo va a suceder cuando termine la segunda ronda y pase la vida a la tercera ronda después de un descanso. Entonces se volverán a disgregar y se formarán gérmenes que producen otra clase de vidas en el globo C, ¿no? Donde se va a surgir el agua. Y finalmente llegamos a la cuarta ronda de nuestro cuarto globo. Este interesante, vamos a decir, esta interesante manera de verlo nos puede clarificar mucho, ¿no? Recuerden que cada globo y en cada ronda desarrollamos la habilidad para percibir ciertas energías. Ya dijimos el pasado lunes que ni el fuego es el fuego, ni el agua es el agua, ni el aire es el aire del que estamos hablando. Ahí definimos mucho lo que percibíamos, lo que era en esos globos el fuego, el aire y el agua, y la Tierra en el nuestro, pero el nuestro también pasó desde las formas etéricas de los primeros globos, de las primeras razas, hasta la actualmente quinta raza, ¿sí? Ahorita vemos el fuego, el agua y el aire y la Tierra de una manera que, dice Blavatsky, no era la que estaba en los primeros globos de esta cadena. Así, en la primera ronda, aquí tenemos un ejemplo. Ven que aquí entra la flecha y esta es la ronda, ¿no? Dar toda la vuelta. Esto azul que ven es el primer descanso parcial, es el pralaya planetario parcial. Entonces entra aquí la vida al globo A. Y la ronda da su vuelta, activando poco a poco, aunque no existen todos estos globos, si puedes decir, pasa por el descanso y sigue la segunda ronda. La segunda ronda activa la vida después de un descanso de la A, que pasa aquí en el intermedio, pasa la vida al globo B, la segunda ronda, y ahí se desarrolla el elemento aire. Lo mismo pasa cuando venga la tercera ronda y surge el globo C, ahí es el elemento agua. Y finalmente, después de otro descanso, entramos a nuestro globo, el actual. Y en este globo D es donde nosotros, de alguna manera, representamos la materia, o sea, percibimos a la materia, el tercer elemento, el cuarto elemento, ¿no?
fuego, aire, agua y tierra, pero no son los elementos que percibimos nosotros como ellos, ¿no? A los que designamos fuego. Ya lo vimos y lo describimos en la sesión anterior. Dice así, en la primera ronda, habiendo sido el globo construido por las primitivas vidas de fuego, o sea, formado en esfera, si es una esfera, no poseía solidez, la primer globo A, ni cualidades, salvo un resplandor frío sin forma, sin color. Tan solo hacia el final de la primera ronda desarrolla un elemento, el cual, de esencia simple y, por decirlo así, inorgánica, se ha convertido ahora en nuestra ronda en el fuego que conocemos en todo el sistema. Aquí volvemos a repetir lo que dijimos ya en las sesiones anteriores. Primero, globo A, el fuego, globo B, el aire, y globo C, el agua, y el globo D, la tierra. Hablando de ella, en su prefacio a la historia de la magia, Eliphas Levi dice, ¿quién es Eliphas Levi? Eliphas Levi es un personaje interesante que fue parte de en la literatura de las cartas de los instructores o Mahatmas que se dirigieron a Sinet y al señor Hume, viene mencionado por los instructores. Eh, Incluso hay una carta o un escrito de él que viene eh, hecho con comentarios y apartados de lo que Eliphas Levi dice en ese mensaje. Dice así, el señor Eliphas Levi era un gran cabalista, si podemos llamarlo así, y escribió, tiene varios libros, pero uno es La historia de la magia, que por cierto creo que la pueden encontrar en internet. Dice, por medio de estas fuerzas, todos los centros nerviosos comunican secretamente entre sí, se comunican los centros nerviosos. Sí, de ella nace la simpatía y la antipatía. De ella provienen nuestros sueños y tienen lugar los fenómenos de la segunda vista y las visiones extranaturales. O sea, estamos hablando aquí de estas fuerzas y de estas energías. Y aquí concreta, la luz astral, obrando bajo el impulso de voluntades poderosas, esto lo conocen bien los magos, ¿no? Los hechiceros, destruye, coagula, separa, quebranta y se acumula en todas las cosas. Dios lo creó aquel día en que dijo, fiat lux, sea la luz. Es dirigida por los egregores, o sean los jefes de las almas, que son los espíritus de la energía y de la acción. Bueno, Eliphas Levi maneja un lenguaje con una codificación especial, ¿no? Que podría confundirnos. Yo en este sentido, ¿se acuerdan que es un egregor? Un egregor es una forma mental, un ser que nosotros podemos crear con nuestra mente concentrada. Por ejemplo, en las ramas, en los grupos de estudio, se forman los egregores. Cuando hay una devoción y un verdadero interés de los miembros, se crea una especie de ser, ¿no? Que ayuda mucho al grupo a estar unificado, porque se va alimentando con nuestro trabajo y pensamientos y deseos. Aquí lo está utilizando como, vamos a decir, como seres, ¿no? Jefes de las almas, que son los espíritus de la energía y de la acción. Eh, Tendríamos que meternos en su momento a la temática de Gregores. Yo voy a anotarlo para que nosotros podamos trabajarlo un poco más. Tengo una idea, una idea general, pero voy a entrar un poco más y les mandaré en la sesión del 2 de enero del 2023, les mandaré, se puede decir, algún material sobre los egregores. Vuelvo a... acuérdense que la vimos en la sesión anterior. Eh, por un lado, Eliphas Levi hablaba de que en la casa y la luz astral, que son lo mismo, solamente que la casa está en los planos espirituales y la luz astral en los planos más materiales, ¿no? Que normalmente reproduce todo aquello que refleja. Nosotros estamos compenetrados sobre esa energía, sobre esa luz astral. Vuelvo a repetir, la luz astral, obrando bajo el impulso de voluntades poderosas, o sea, de magos,
hechiceros, etcétera, destruye, coagula, separa, quebranta y se acumula en todas las cosas, ¿eh? Se acumula en todas las cosas. Dios la creó aquel día en que dijo, hágase la luz. Es dirigida por los egregores, o sea, los jefes de las almas, que son los espíritus de la energía y de la acción. Esta última parte me parece interesante que hagamos después alguna ampliación sobre este pasaje que menciona Eliphas Levi. Eliphas Levi, dice H.P. Blavatsky, debió haber añadido, ella le corrige, que la luz astral o sustancia primordial, si es materia alguna, es lo que llamado luz o lux explicado esotéricamente, es el cuerpo de aquellos espíritus mismos y su misma esencia. Nuestra luz física es la manifestación en nuestro plano y la radiación reflejada de la luz divina que emana del cuerpo colectivo de los que son llamados las luces y las llamas, de jerarquías. Entonces, si pudiéramos nosotros hacer un espacio para permitirnos analizar todas las manifestaciones de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, está relacionado con jerarquías que nos han dado esas habilidades para poder movernos en este plano, adquirir experiencia en la parte espiritual a través de esta estructura personal y cumplir nuestro destino, ¿no? De convertirnos en seres divinos a través de vidas y encarnaciones hasta que logramos la superación, el equilibrio, la armonía y la unión con nuestro ser espiritual. Entonces, aquí yo vuelvo a repetir el pasaje. Dice, Eliphas Levi debió haber añadido que la luz astral o sustancia primordial, si es materia alguna, es lo que, si es que es materia alguna, es lo que es llamado luz, lux, explicados esotéricamente, es el cuerpo de aquellos espíritus mismos y su misma esencia. Estamos hablando de jerarquías. Y esto es lo más importante. Nuestra luz física es la manifestación en nuestro plano y la radiación reflejada de la luz divina que emana del cuerpo colectivo de los que son llamados las luces y las llamas. Aquí tendríamos que ver, ustedes dirán, no, es que es el sol el que vemos, nos emana la luz de nuestro sistema. ¿Y qué es el sol? ¿Qué hay en el sol? Lo que vemos es la parte, vamos a decir, aparente, superficial. Tras esta máscara del sol están quienes las jerarquías solares, ¿sí? Las jerarquías divinas. O sea, lo que quiero que ustedes y yo analicemos es que no hay fenómeno que ocurra en vamos a hablar de nuestro sistema solar, no quiero meter en la galaxia, que no esté avalado por una jerarquía divina, sea muy espiritual o sea muy material. Y de alguna manera, Eliphas Levi, con su lenguaje cabalista, trata de transmitir. Lo confunde porque usa términos y los, como dice Blavatsky en la siguiente imagen, dice, mira, esta es la foto de Eliphas Levi, para que lo conozcan. Dice, pero dice Blavatsky en este pasaje, pero ningún otro cabalista ha poseído como Eliphas Levi el talento de amontonar una contradicción sobre otra. O sea, ya lo está descalificando porque Eliphas Levi ha generado mucha confusión en alguna enseñanza, y de hacer que una misma frase se contradiga una paradoja a la otra con tal fluidez del lenguaje. Él conduce al lector a través de los valles más bellos, pero para dejarle después de todo en una roca estéril y desierta. En otras palabras, yo incluí estos pasajes de Eliphas Levi porque me pareció que no podíamos dejar de comentarlo, dado que tiene cierta preponderancia en la enseñanza e incluso es mencionado en las cartas de los Mahatmas. O sea, él ha tenido una posición, aportó ciertos comentarios, ¿eh?
Pero Blavatsky lo descalifica al decirle sí, pero genera, pues, por supuesto, contradicciones sobre otras, utiliza frases que generan una paradoja y, por supuesto, el lector lo lleva a una roca estéril y desierta. Entonces, Eliphas Levi, pueden leerlo, ahí te digo, el libro de la alta magia, y hay otros que él tiene. Yo lo estudié en una época, pero por supuesto tiene sus elementos que deberíamos analizar. Dice el comentario, por medio de las radiaciones de los 7 cuerpos de los 7 órdenes de Dianis, nacen las 7 cantidades discretas o elementos, cuyo movimiento y unión armoniosa producen en el universo manifestado de la materia, por medio de las radiaciones. Yo la palabra radiación no la ligo solamente del absoluto, cuando dice que irradia. Eso lo dicen los comentarios del 89. Blavatsky dice, el absoluto no emana, irradia sobre sí mismo para generar el plano de manifestación. Entonces dice, por medio de las radiaciones de los 7 cuerpos de los 7 órdenes de Dianis, nacen las 7 cantidades discretas o elementos. Vamos a pensar que esas jerarquías primarias espirituales generan, vamos a decir, esas radiaciones o esas emanaciones para que se produzcan los elementos, o sea, los 7 elementos que conocemos de la materia en el universo manifestado, aparentemente son 4, pero hay más, ¿no? Todavía no aparecerán, según dependerán de las rondas, ¿no? Vienen de jerarquías que irradian esos elementos, esas energías que conforman a esos elementos. Recuerden que habíamos hablado que el elemento fuego no es el fuego que conocemos en nuestro plano, sino es el fuego que emanó originalmente de la fuente para dar vida, a activar la vida en la materia. Vamos a llamarlo así. La sesión anterior lo vimos y aunque no tengo aquí el párrafo, los puedo referir. También cuando hablamos del aire, ¿no? Del agua, el agua de la vida, etcétera, etcétera. Pero este pasaje tiene muchos aspectos y solamente podemos decir, no me queda otra que decirlo así, y se nacen las 7 cantidades discretas de elementos, cuyo movimiento y unión armoniosa producen en el universo manifestado de la materia. Y por supuesto, fueron cantidades de elementos primarios los que después se modificarán en nuestro universo material. Estamos hablando de que cuando nacen los elementos en la parte espiritual, al ir descendiendo en cascada, en plano tras plano, hasta llegar al plano material, pues van modificándose esos elementos. La segunda ronda hace que se manifieste el segundo elemento, el aire, como hemos dicho, cuya pureza aseguraría la vida continua a quien de él hiciese uso. Creo que recuerdo que el aire tiene que ver con la instalación de ciertas jerarquías. Me acuerdo que lo mencionamos en la sesión anterior. ¿Sí? Solo ha existido en Europa 2 ocultistas que lo hayan descubierto y aún en parte aplicado a la práctica, si bien su composición ha sido conocida siempre entre los más elevados iniciados orientales. Ese elemento aire de la segunda ronda no es el elemento aire que conocemos ahora, era una forma de energía que emanaba de una jerarquía, ¿sí? Y eso es lo que le llamamos aire, vamos a decir, un aire primordial, que después en nuestra cuarta ronda, en el mundo material que conocemos, tiene los aspectos que conocemos, ¿sí?
respiramos ese aire que aquí tenemos para que oxigena nuestro cuerpo. ¿Y qué función tiene ese aire? Sirve para oxidar, ¿no?, los procesos, ¿sí?, ser catárticos en todo el cuerpo, alimentar a las células, etcétera, de oxígeno, y que producen combustión. Acuérdense que el aire está muy relacionado con la combustión. Y eso hace que el cuerpo lleve a cabo muchas funciones que le permiten y que conocemos como la vida activa. Mucho de lo que se hace en el trabajo para el desarrollo interno tiene que ver con la respiración, ¿no? Ya lo hemos visto con Patanjali y algunas obras de yogis y otras obras de diferentes tipos que trabajan mucho la técnica de la respiración, incluso para la concentración. O sea, hay una función muy importante del elemento aire, ya conocido en nuestro plano, pero que aquí en la segunda ronda dice, se manifiesta el segundo elemento cuya pureza aseguraría la vida continua a quien de él hiciese uso. El aire en la segunda ronda tuvo una función importante para que la vida que se estaba formando tuviera, vamos a decir, la consecuente actividad y función para completar en la segunda ronda su proceso. Entonces aquí después habla de que dos ocultistas han conocido en Europa y han descubierto y lo han aplicado. Pero me gustaría regresarme al anterior pasaje. ¿Por qué insisto mucho en que todo lo que nos rodea está relacionado con una jerarquía? Eh, si ustedes analizan, el espíritu y la materia son formas de energía, ¿no? Primero surgió el espíritu y del espíritu surgió la materia. Espíritu y materia son la misma energía, salvo que una vibra en una frecuencia más elevada y la otra es más densa. Una función importante. Si ustedes lo analizan, el espíritu está más ubicado en los planos espirituales superiores, con algo de materia, y a medida que desciende el espíritu en los diferentes planos de manifestación, la materia toma posesión, mayor intensidad de materia y menos espíritu. O sea, espíritu y materia, y entre ellas hay diferentes grados de combinaciones, desde lo más espiritual hasta lo más material. Y ustedes y yo tenemos principios, desde el más material, que es el cuerpo físico, pasando por el linga sharira doble etérico, el prana, después viene el kama rupa, las emociones, la mente concreta, la mente superior, la parte búdica o alma y la espiritual. O sea, en nosotros está el espíritu y la materia, y el rango de diferentes planos de manifestación para los que tenemos vehículos para cada uno de esos planos. No los tenemos activos porque vamos a decir que cuando dormimos y tenemos un sueño lúcido, pues podríamos decir que tenemos cierta capacidad de conciencia de los planos sutiles paralelos según donde se desarrolla el sueño, ¿no? Porque si tenemos una pesadilla, olvídense, no es uno de los planos más elevados, ¿sí? Y además está muy ligado. Yo siempre aquí tengo una idea. Es cierto que vamos a los planos sutiles, pero el sueño es algo especial. Puede ser que tenga acceso a los planos, a los diferentes planos astrales, ¿sí? Acuérdense que hay 7 subplanos, desde los más densos a los más sutiles. Pero entrar a los planos más densos es exponer al alma, exponerlo, porque hay fuerzas ahí oscuras que se mueven. Entonces, es posible que tengamos esos sueños, quizá en ciertas dimensiones, sin que tenga yo que estarme expuesto. Hablo de el término general, no las excepciones, y que lo que surjan, los elementos que surjan son los aspectos materiales míos de los sueños, de esas pesadillas y acciones de la vida diaria ligadas a la vida diaria, y los aspectos espirituales de mi yo superior. Me he preguntado eso
Porque sí es cierto, cuando alguien muere y yo sueño con ese alguien, pues estoy en el plano, pero casi siempre es el plano etérico, el plano que tenemos paralelo a los planos materiales. ¿Sí? Pero ir más allá, pues podríamos hablar de que vamos a los planos astrales más superiores si no tenemos una pesadilla, si más o menos vemos a la gente que conocemos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una protección en nosotros para evitar ser afectados por fuerzas o entidades en los planos astrales inferiores, salvo que haya un problema kármico. Si no lo hay, no nos afecta. Si lo hay, pues ya tenemos preparada la camita para pasarla mal. ¿Sí? Es ahí, hay elementos que habría que meditar y analizar. Lo que quiero que concretemos esto. Ustedes ven aquí en esta imagen un montón de seres, ¿sí? Vamos a decir, de jerarquías representadas en diferente manera, ¿no? Esas jerarquías, dice, por medio de las radiaciones de los 7 cuerpos, de los 7 órdenes de Diana, nacen las 7 cantidades discretas de elementos, cuyo movimiento y unión armoniosa producen en el universo manifestado de la materia todo lo que nos rodea, incluyéndonos a nosotros. Todo emana de jerarquías divinas, sean las más espirituales o las más materiales. Y nosotros tenemos en nuestra constitución los aspectos más materiales y más espirituales del universo. Somos un microcosmos. En nosotros están las jerarquías más materiales y más espirituales. ¿Que por qué no tenemos acceso? Por condiciones normalmente de la generación de este universo y de nuestras experiencias. Esto es muy importante. Dentro de nosotros somos un universo y tarde o temprano ese universo se manifestará cuando ustedes y yo hagamos transformaciones para hacerlo mejor. Como podemos hacer mejor nuestro universo interior, ¿qué ocurre cuando lo hacemos? Que repercute sobre el universo en el mundo exterior que vivimos. Porque las fuerzas que hay en nosotros son compatibles con las fuerzas que nos rodean. Compatibles sobre todo cuando son más sutiles, afectan más a la luz, y cuando son más densas, afectamos más a la oscuridad. O sea, somos responsables de nuestro cielo y nuestro infierno, tanto personal como con los demás seres que nos rodean. Y quisiera llegar hasta acá, en nuestro estudio, vamos a decirlo así, estamos terminando esta parte, todavía nos queda, yo estoy analizando, hay varios comentarios antes de terminar la ronda, digo, perdón, la ronda, la estanza. Quizá la sesión de enero nos permita avanzar en eso. En enero voy a tratar de transmitir las sesiones desde ADIAR, desde la sociedad. El día 2 tenemos una sesión de estudio y el día 9 tenemos otra. Las siguientes no hay tanto problema, bueno, depende, porque ya estoy de regreso el día 13 de enero. Y bueno, ahí les daré noticias sobre todo, pero haré lo mejor que pueda para que el día 2 de enero podamos transmitir a través de Chuy el programa que tenemos ya y que ustedes van a recibir los carteles tan pronto Margarita me los facilite. Bien, vamos a cerrar unos instantes nuestros ojos y voy a repetir nuestra invocación para cerrar nuestro trabajo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo
sepa que es uno con todos los demás. Así sea. Muchas gracias. Eh, Confiamos en que estén disfrutando de estas Navidades, ¿no? Ya pasó el día de ayer y que el año nuevo, pues, lo tomemos con calma, lo disfrutemos, ¿sí? Y acuérdense que es nuestra responsabilidad que los demás estén mejor cuando yo estoy mejor. Si yo cambio, cambia el mundo. No lo olviden este mensaje de Krishnamurti. Un abrazo para la nueva etapa que vamos a vivir en el 2023, que sea una etapa de, vamos a decir, de transformación hacia la luz, hacia lo positivo, sin dejar de considerar que la oscuridad me permite esa transformación. Seamos capaces de percibir que la vida es algo más profundo y más importante de lo que aparentemente yo hasta ahora me he dado cuenta, que mi vida tiene un sentido y un propósito muy importante, pues contiene un universo y que si yo cambio, ese universo cambia. Está en mis manos, en esta aula de la vida, aprender las lecciones que nos tocan todavía aprender y de transformarnos para beneficiarnos a nosotros y a beneficiar a la humanidad a la que pertenecemos. Es uno de los mejores deseos que podemos iniciar en el 2023, nuestro trabajo, servir a los demás hasta donde podamos y con las condiciones que tengamos. Un abrazo a todos y feliz año nuevo. Gracias.